Muy buenos días, bienvenidos una vez más aquí a su programa Tu Carrera, como siempre a través de Radio La Típica 104.5 FM, todos los sábados aquí nos damos cita como importante. Nuestra labor como medio de comunicación y plataforma multimedia es orientar a los chicos y darle la información necesaria, primero para que encuentre sus habilidades, qué les gusta, qué se les hace fácil. Y segundo, importante, encontrar esa profesión, esa carrera que les guste y que sea una carrera que en estos momentos el país necesita más profesionales y sobre todo que se desarrolle, se diseñe ese proyecto de vida en su vida profesional. Importante para tu carrera, como siempre, que nos acompañen este sábado y siempre tenemos invitados de honor con nosotros aquí en Tu Carrera. Antes de iniciar el programa, reiterándoles, recordándoles nuestras redes sociales. En Twitter, Instagram, Facebook estamos con @tucarreraptj, nuestra página web Tu Carrera, www.tucarreraptj.com, y también nuestra página en YouTube. Recuerde siempre, en nuestra página web tenemos una serie de información, noticias, anuncios de becas, todo lo que es la vida universitaria en nuestro país y sobre todo importante, aquellas noticias importantes que salen y se resaltan sobre nuevas profesiones en nuestro país y a nivel internacional. También recuerde que en nuestra página web tenemos la sección de citas en donde nuestras psicólogas que nos apoyan en este proyecto reciben a los chicos junto a sus padres de familia virtualmente para orientarlos en ese momento de escoger esa carrera universitaria o qué profesión desean desarrollar, sobre todo sus habilidades y qué les gusta. Bien, nosotros el programa pasado tuvimos invitado al colega Jorge Iglesias de la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Ciencia, la Educación y la Cultura, que nos hablaban sobre la campaña que llevan adelante, sobre campaña de las carreras STEM en nuestro país. Y nosotros hemos querido darle continuidad a esa campaña que realiza la OEI en nuestro país, y por ello con nosotros hoy nos acompaña la doctora Ivonne Torres, quien es una de las embajadoras de esta campaña en nuestro país. Bienvenida, doctora, aquí a Tu Carrera. Le damos la bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Larabel. Es un honor y un placer poder aportar con ustedes en este programa. Bien, la doctora Torres, licenciada en farmacia, Facultad de Farmacia por la Universidad de Panamá, magíster en Ciencias Biomédicas, Facultad de Medicina por la Universidad de Panamá, doctora por la Universidad Autónoma de Barcelona en Farmacología, Farmacia y Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, becada por Senacid, programa de becas doctorales. Igualmente, su experiencia laboral y ejecutorias, directora del Departamento de Farmacología y profesora titular de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, investigador asociado de Indicasat, área inmunoalergia, respiratoria y biotecnológico, conferencista, speaker para docencia en biotecnológicos y biosimilares en Panamá, Centroamérica y el Caribe para laboratorios farmacéuticos. Bien, y doctora, acabo de leer inmunoalergia, biotecnológicos. Cuando uno escucha este tipo de experiencias y de conocimiento que tiene usted, doctora, señalamos, ok, la ciencia en nuestro país de profesionales no hemos quedado cortos, porque todavía quedamos con los doctores, sus especialidades, lo normal, neurocirujano, cardiólogo, alergólogo, pero cuando ya escuchamos biotecnólogo, inmunoalérgico, ya vemos que la ciencia ha cambiado un montón de cosas y que nuestro país en tema de profesionales en estas ramas se nos está quedando. Doctora, bienvenida y cuéntenos un poco, primero, cómo llega usted a decidir cuando chica a estudiar la carrera de farmacología, y que es una carrera que muy poco se desarrolla en nuestro país. Bien, primero yo soy de una familia numerosa. Somos de Chiriquí, soy chiricana, y mi madre es una mujer que siempre ha sido muy luchadora. Así que lo importante para todos los jóvenes es siempre tener un modelo. Y mi modelo personal es mi madre primero.
una mujer luchadora y que veía en la educación, y ve en la educación, porque gracias a Dios todavía está viva, ve en la educación la manera en la que nosotros teníamos herramientas. En nuestro país en el pasado era muy difícil acceder a la escuela, y sobre todo en regiones del interior. También era muy difícil terminar una escuela primaria o secundaria, e ir a la universidad ya era todo un privilegio. Y mi madre apenas fue a la escuela y al colegio, y luego de casarse y embarazada de nosotras, ella terminó el colegio y con honores, pero no pudo seguir la universidad. Así que esa era una cosa que ella siempre nos decía: ustedes estudien, estudien. Pero ella siempre quiso ser abogada, y nos decía mucho de leyes y tal. Pero mis hermanos mayores sí habían estudiado ciencias, y me gustaba escucharlos a ellos hablar de química y tal. Cuando yo accedí a la secundaria, pues me decanté por ciencias, pero no solamente porque me gustaran las ciencias, sino porque era un bachiller que me permitía tener acceso a diferentes carreras. En la universidad sabes que cuando vas te dicen los requisitos, y la mayoría de ellos puedes acceder como bachiller en ciencia. El bachiller en letras o comercio u otros bachilleres te limitan un poco. Pero cuando estaba en el colegio, en una clase de biología, en una cosa y otra, el profesor que nos daba biología parece que había estudiado unos años de medicina, y decía que en anatomía prácticamente tenían que comer encima de los cadáveres porque no había tiempo para estudiar. Digo, no había tiempo para comer por de tanto, mucha carga docente. Y yo eso dije, eso no lo quiero yo. Entonces, desde allí se me borró la idea de estudiar medicina. Pero no porque encontrara dificultad en ello, sino que no me veía en esas actitudes. Pues cuando entré a la universidad hice mis exámenes principalmente en odontología, pero ellos tienen un cupo limitado y me trasladé a farmacia. Porque en farmacia me comentaban que muy pronto en la carrera podía practicar y tal. Y realmente en los primeros años era mucha química. Farmacia, en su plan de estudios, por lo menos cuando yo estudié, damos más de 10 químicas diferentes. Y fue el tercer año de la carrera cuando di farmacología, que es una materia que damos 2 semestres, y me enamoré de esa materia. Me enamoré tanto de esa materia porque era cómo actuaban los fármacos, y hacíamos laboratorios y experimentos en animales principalmente, y eso me encantó. Y de hecho hice mi tesis, porque en ese momento farmacia solamente su requisito de egreso era a través de una tesis de grado. Hoy en día dan otras opciones, cosa que lamento, porque realmente farmacia, no, si no haces una tesis en la licenciatura no la vuelves a hacer en otros casos. Bueno, la cuestión es que mi tesis fue prácticamente año y medio, aprendimos unas técnicas y tal, y a raíz de mi graduación, que me gradué con honores, y por mi índice pude entrar como asistente al departamento de farmacología. Un departamento que daba servicio a farmacia, pero que estaba en la Facultad de Medicina. Así que las ironías de la vida, terminé en medicina. Eh, pero bueno, ahí empecé mi carrera, y realmente la curva de aprendizaje es de muchos años porque es un campo muy extenso. Posteriormente hice mi maestría, y en mi maestría pues me decanté por cardiovascular y tal, pero en la maestría di inmunología, que no había dado en el pregrado, y me fascinó el sistema inmunológico, o sea, cómo el cuerpo reconoce lo propio de lo extraño. Y cómo puede afectar los medicamentos o los tratamientos y demás. Porque al final decíamos, todos los procesos patológicos son inflamatorios. Y bueno, di un par de materias allí y tal, y luego salieron las opciones de becas doctorales, porque Senacid desde su creación ha incrementado esto de las becas de posgrado. Pero hubo un plan muy ambicioso para los años 2006, y de hecho se ha mantenido a pesar de los gobiernos, es algo que se ha mantenido durante el tiempo, de estas becas por mérito para estudios de posgrado, sean maestrías o doctorados en universidades importantes del mundo. Y nosotros en ese momento participamos, y alrededor de más de 200 personas participaron y ganaron becas para doctorados y postdoctorados y maestrías. Y éramos un 75% de la Universidad Tecnológica y un 25% de la Universidad de Panamá.
Y en ese momento, muchas de las personas que ahora son grandes compañeros en el camino, nos fuimos en esas becas a diferentes partes del mundo. Y bueno, yo había accedido un año antes al contacto con una universidad en Barcelona porque ya había sondeado Brasil o Estados Unidos, pero lo que yo quería especializarme era inmunofarmacología. Y eso, la opción la vi en España y entré en el programa doctoral de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y allí Doctor, entonces, sí, ajá, sí. Doctora, ¿cómo está la participación de jóvenes, en eso también el caso de las mujeres, en el tema de la ciencia? ¿Usted vivió ese proceso el momento que estaba estudiando la carrera, el momento que fue ampliando a otras áreas sus conocimientos? ¿Cómo es la participación de los jóvenes panameños en estas áreas de la ciencia y sobre todo la mujer? bien, yo estoy en la área de biomedicina. En farmacia siempre ha habido una proporción de mujeres mayores que de hombres, aunque en mi promoción éramos bastante parejos. Pero y cuando yo empecé a dar clases en medicina, había mucho más varones que chicas. Pero hoy día la torta se ha volteado. Hay muchísimas más mujeres que hombres en áreas de biomedicina. O sea, antes se consideran las mujeres para farmacia o enfermería y muy pocas para medicina, y hoy día ya es todo lo contrario. Hay una proporción más elevada de mujeres en medicina, lo que a mí me encanta porque eso quiere decir que mañana o pasado vamos a tener muchas más mujeres especialistas en especialidades que son dominadas por los hombres. Pero eso también en el campo de los estudios de posgrado y doctorales se ve también disminuido en lo que llaman el efecto tijera, un estudio que se hizo aquí en Panamá en el 2018 por la doctora Eugenia Rodríguez y Nadia de León Porter y otros más colegas. Hicieron ese estudio de que las mujeres vamos disminuyendo en número cuanto más especializadas estamos. Entonces, a pesar de eso, hay muchas mujeres científicas y te consta y lo puedes ver que muchas científicas son las que han estado de frente en esta batalla del COVID, sobre todo en áreas como el laboratorio Gorgas y demás. Pero bueno, te digo, y cuando fui a mi doctorado, muchísimas en España, las mujeres están muchísimo en programas doctorales. Había hombres y el detalle, el choque es que los hombres eran los que dominaban las posiciones de poder. Exacto. Y eso es lo que llamamos el techo de cristal. Entonces, ese es nuestro siguiente paso, ver más mujeres en posiciones de toma de decisiones y de mando y jurisdicción. Pero ya te digo, en las oportunidades, por ejemplo, yo les comento a los chicos, no todos tienen que ir a carreras tradicionales. Y eso hay que tener la mente abierta. Realmente, si tú desde muy niño realmente te gusta algo y permaneces en el tiempo, pero yo he conocido, y de hecho tengo 2 hijos, y tengo uno que desde pequeño sabe qué quiere hacer, pero mi otra hija ha estado cambiando y al final se decidió por algo que se veía ella. Pero realmente muchos de nosotros necesitamos orientación y estar expuestos a personas que han conseguido sus carreras, porque uno no debe dedicarse a lo que uno no le gusta, porque entonces te vuelves una persona frustrada. Uno tiene que hacer lo que ama, porque cuando lo amas, lo haces mejor todavía. Entonces, y nada de fácil o no es de facilidad, es de que te guste lo que haces, porque todas las cosas tienen un grado de dificultad. Pero lo interesante y lo desafiante es poder hacerlo y conseguir los resultados. O sea, y la carrera, la carrera científica está muy llena de muchos fracasos para poder obtener al final un resultado positivo. Y es algo que también nos tiene que volver humildes, porque el conocimiento va evolucionando cada día. Así que realmente para mí, o sea, encontré muchas personas que en el camino fueron mis preceptores, mis mentores, personas que realmente admiro a pesar de los años y que cuando yo pasé a través de eso valoré aún más el esfuerzo que en el pasado hicieron mis preceptores o mis profesores de la universidad. Porque en ese momento era mucho más difícil, ahora hay más opciones de becas, hay más Exacto. oportunidades para estudiar.
y realmente tenemos es que darle las herramientas a estos niños y jóvenes de tener una educación de calidad. Doctora, luego, esta pandemia ha generado que vaya a 1000 por hora el tema de la visibilidad de la importancia de la ciencia y de un sinnúmero de profesiones que siempre pasaban por desapercibido. Esta pandemia ha hecho que aflore la importancia de estas carreras, sobre todo en la ciencia, pero también en las otras carreras que conforman esas carreras STEM, como se le dice, como el tema de la tecnología, matemática, ingeniería. Estas carreras también la pandemia las elevó a visibilizarse. A ver un poco cómo ha sido para ustedes, los que están dentro de la ciencia, la parte científica, que esta pandemia visibilice la importancia de todos los que están dentro de la ciencia y que haga ese llamado a que los chicos se atrevan a estudiar y que rompan ese miedo a la ciencia. Sí, es fascinante. O sea, nosotros hemos pasado de una ciencia rudimentaria a una ciencia tan sofisticada que la gente siente miedo de eso. Para mí no es novedad lo que nosotros estamos viendo en términos de vacunas o tratamientos o de la información que se va generando basado en evidencia, porque he vivido de ello te puedo decir, no te voy a decir cuántos años para no echarme encima Okay. los años, pero para mí ha sido una cuestión natural, pero las personas que no han estado siguiendo la ciencia, porque no todo el mundo tiene por qué seguir la ciencia, sino ver sus resultados, les es chocante tanta velocidad, porque en un año hemos tenido desde la descripción del genoma del virus hasta describir todo lo que sucede en el cuerpo, la fisiopatología, y ya hoy tenemos varias opciones vacunales, unas mejores que otras, pero tenemos las vacunas. Y eso para las personas por un lado los maravilla, pero por otro lado los pone escépticos y con temor, porque no creen en lo que está pasando. Piensan que es ciencia ficción, pero no es ciencia ficción, es ciencia. Entonces, realmente muchas de las opciones que nosotros tenemos ahora han sido fruto del trabajo de más de 30 años de investigación. La ciencia no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Y el detalle que nosotros hoy día tengamos resultados importantes se debe al trabajo de muchos científicos durante muchos años en muchas partes del mundo. Y esto ha permitido la globalización del conocimiento, porque la ciencia no le pertenece a una persona, sino a la humanidad. Y esto también pone de contexto el papel de nuestro país en generar conocimiento local, porque los panameños no somos iguales a los costarricenses ni a los colombianos. Tenemos nuestra idiosincrasia, nuestras propias raíces, nuestra propia forma de vida y demás. Y cada día más y más se necesita generar el data local. Y es lo que estamos haciendo los científicos. A través de estos estudios que uno dice, ay, en tal país se hizo tal estudio, ¿por qué repetirlo en Panamá? Es necesario, porque nuestro país necesita data local. Tal cosa está pasando en Europa o en Asia o en Estados Unidos. En Panamá hay que hacer los estudios para ver si podemos del comportamiento, y esa es la ciencia, la capacidad de replicar los datos, pero siguiendo el método científico. Entonces, muchas de estas carreras que hoy día la gente está viendo, el fenómeno Fauci, que ha originado que muchos jóvenes quieran estudiar medicina, Exacto. o el fenómeno de los científicos, que muchas personas quieren estudiar, hacer carreras de ciencia, es básicamente porque se han deslumbrado ante la increíble versatilidad de la ciencia. Y en nuestro país hay muchísimas personas capacitadas y que se han estado formando durante años. No es el científico, como muchas carreras, no dejan de estudiar, sino que todos los días vamos poniéndonos al día, discutiendo, intercambiando con nuestros pares dentro y fuera del país. Y es algo importante porque además te desarrolla otras capacidades blandas que llaman. Y sobre todo, hoy día el desafío es comunicar la ciencia, divulgarla de manera eficiente a la población. Y ese es el otro detalle que estamos aprendiendo los científicos, porque así como la gente ha estado deslumbrada por la ciencia, también ha habido un movimiento muy fuerte anticiencia. Sí, eso es cierto. Doctora, como un chico, hablándole ya para el chico que está en este momento con su padre de familia, escuchando el programa Tu Carrera, ¿cómo un chico identifica que usted le pueda dar el consejo de que lo tuyo es la ciencia, explora el universo de carreras, de profesiones que tiene la ciencia?
¿cómo le daría ese consejo, esos tips para esos chicos? Bien, primero que sí, desde niño, los niños nacen con esa curiosidad. Desde reventar un huevo, rayar la pared, cualquiera de estas cosas son los científicos que llevamos dentro porque es la necesidad de descubrir cosas o experimentar. Pero eso lo podemos ir viendo en el desarrollo de niños desde la escuela o desde el maternal. ¿Qué cosas les gustan? Hay niños que tienen habilidades impresionantes de manos para dibujar, para pintar, pero otros se les da muy bien las matemáticas, sean niños o niñas. Y usualmente el pensamiento lógico matemático se relaciona con las áreas de ciencia. Pero también es importante el papel de las escuelas y de los programas que ellas tienen. Hay escuelas que el Ministerio de Educación tienen programas de ciencia, que hacen muchas ferias, que hacen muchos entrenamientos y competencias, tanto competencias de astronomía, de matemáticas, de química. La Feria del Ingenio Juvenil, que es una feria que lleva Senacid a nivel nacional, genera la realización de proyectos en equipo y demás. Entonces creo que los papás deben estimular que los chicos participen en estas cosas porque eso les ayuda a descubrir qué posibilidades o qué cosas les gustan. El otro detalle importante, no importa si ellos dicen, quiero ser miembro de la NASA, porque hace poco estuvo toda la cuestión del rover en Marte, Exacto. y vemos que muchos de los científicos que estuvieron en eso eran científicos de origen latino, muchos latinoamericanos, y de hecho Panamá tiene gente trabajando en la NASA. Tenemos a la científica Erika Podes, que trabaja en el JPL, que es justo el laboratorio de propulsión. Y entonces te quedas, las personas pueden, o sea, la gente puede estudiar lo que quiera. El detalle es encontrar ese nicho y que la familia o las personas le apoyen y no le digan que es imposible, porque ese es el detalle. Nosotros no podemos empezar con mensajes negativos a nuestros niños. Ese es un consejo importante. No dejemos que la gente le diga a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, que no pueden ser algo que ellos quieren ser. Exacto. Doctora, vámonos a un cambio comercial y me gustó lo último que estuve diciendo, que es la pasión, ¿no? Lo que le apasiona al chico, que dejemos que esa pasión fluya para que encuentre lo que le va a gustar. Y resumo el tema, que cuando haces algo que te gusta, te sale tan fácil porque te gusta y no te das cuenta que lo haces fácil. Vámonos a un cambio comercial y retornamos aquí en Tu Carrera. Bien, retornamos aquí en Tu Carrera y hoy nos acompaña la doctora Ivonne Torres, una de las embajadoras de la campaña que realiza la OEI sobre las carreras STEM en nuestro país. Y la doctora Torres hoy nos acompaña destacando mucho la importancia de la ciencia, de estudiar todo el sinnúmero de carreras y especialidades que tiene la ciencia y que nuestro país necesita todavía desarrollar. Doctora, en Panamá necesitamos más profesionales en la ciencia. Sí, definitivamente hay muchas áreas en que hay pocas personas con las especialidades. Por lo menos en mi área nosotros necesitamos más farmacólogos porque la media o sea, la media de aprendizaje de esta especialidad es al menos 10 años. Y necesitamos personal, pero que se vaya formando hacia el área de farmacología, y hay muchas especialidades. Pero así como en mi área hemos visto que se necesitan mucha más gente que tenga experiencia ahora con esto, los virus, la virología, epidemiología molecular, bioinformática, porque claro, la ciencia es ciencia que genera data y la data cada vez es más voluminosa y se necesitan mejores programas para manejar esto. Pero de otras formas también necesitamos otros recursos humanos ligados a logística, a creación de modelos económicos que incluyan a la ciencia para lo que es el desarrollo de la industria del conocimiento, de la industria científica en nuestro país, porque muchas cosas nosotros no las generamos localmente y tenemos que importarlas. Y eso también fue otra cosa que se vio el año pasado, cómo los países luchaban por insumos, tanto de laboratorio como insumos médicos, como medicamentos. Y esas muchísimas áreas son las que Panamá necesita desarrollar, porque tenemos que dejar poco a poco de ser tan dependientes, a pesar de la globalización de otras economías.
Y bien cierto lo que usted dice, creo que la pandemia demostró lo importante que es que cada país pudiera tener su propio recurso humano y sus propios materiales, que la pandemia lo vio así, con el tema de la comida, del local, los insumos, la importancia de desarrollar esas áreas en nuestro país. Doctora, ese consejo que le da ese chico que está por decidir qué carrera debe estudiar, pero viene del bachiller de ciencia, pero no está orientado, de repente quiere estudiar otra cosa que no tenga que ver con ciencia, pero sí le gusta la ciencia en algún punto. ¿Qué consejo le daría a usted para ese chico que agarre algo de ciencia y sobre todo esas áreas que Panamá necesita profesionales y que seguro al estudiarlo va a encontrar una plaza de trabajo porque esas áreas demandan de profesionales? Sí, algo muy importante que las personas deben tener en cuenta es que graduarse o terminar una licenciatura hoy en día no es suficiente y tampoco te va a dar todas las herramientas que requieren. Es una base, es una plataforma. Si es posible seguir estudiando o especializándose, y hay opciones, hoy en día hay muchas opciones que las que teníamos hace años atrás. Pero yo sí les recomiendo, y como están haciendo en tu programa, la orientación de profesionales en el área de la psicología, orientación de carreras, orientación vocacional, porque puede gustarte la ciencia, pero no necesariamente en su forma más pura y dura, a lo mejor aplicada. Y entonces no encontrar la manera de poder empezar una carrera de licenciatura que te pueda dar las opciones entonces para catapultarte a esa área que tú quieres aplicar. Entonces creo que las universidades, por ejemplo, en la Universidad de Panamá hay este servicio de admisión y de orientación, en donde hay profesionales, psicólogos que orientan también a los chicos luego de sus exámenes de admisión. Porque ese es el otro detalle, el Arabel. En nuestros exámenes de admisión cada vez estamos encontrando lo que llaman un índice predictivo bajo. Los chicos les cuesta hacer los exámenes de admisión y quedar por arriba del 1, que es de 1 a 3. Y esto hace que se vean las deficiencias del sistema de educación en nuestro país y tristemente se ve la brecha entre la educación pública y privada. Y eso es otras cosas que vino a aumentar la pandemia, que nuestros chicos que tienen el privilegio de poder ir a una educación privada con mucho esfuerzo de sus padres, tienen una diferencia con los chicos que están a nivel de las escuelas públicas. Y entonces, realmente, esa es otra de las diferencias. Por ejemplo, si después de graduarte haces los exámenes, no pasas y tal, hay cursos que se dan para poder afianzar y mejorar y no decaer, porque cuando una persona triunfa no es que fue como directo y sin escala al triunfo, sino fue la suma de muchas caídas. El Exacto. detalle de nosotros todos es haber caído y saber levantarse. Ese es realmente, no es fracaso. No es fracaso caerse, es fracaso no levantarse. Exacto, importante ese último mensaje, doctora. Y sin duda, la ciencia, y para poner en contexto a los chicos, la ciencia no solamente es el doctor que atiende paciente, Ajá. porque a veces nada más lo ubican en eso. Y ya usted mencionó ahí un sinnúmero de carreras que están dentro de la ciencia, su profesión que es farmacología. Hay un sinnúmero de otras carreras que abren ese compás para que los chicos vean la posibilidad de estudiar ciencia y desarrollar mucho más ciencia en nuestro país. Creo que ahora con la pandemia visibilizó todo el personal, los profesionales que tiene Panamá en la ciencia y que todavía el país necesita aún más. Y sobre todo por nuestra posición geográfica, como país también colaboramos con la región en el tema científico. Entonces eso también nos da mayor capacidad de poder también, como profesionales en la ciencia en Panamá, dar servicio afuera. Creo que ahora con la tecnología virtualmente también ha abierto ese compás de que desde tu país puedas dar servicio también a otra parte del mundo. Doctora Ivonne Torres, gracias por estar con nosotros aquí. Doctora Torres, ¿cómo se siente ser embajadora de esta campaña de las carreras STEM? Me siento muy honrada por ser tomada en cuenta en un proyecto tan hermoso como es esta campaña, sobre todo con este libro de los nanobots y el brócoli azul.
en donde te dan orientación en todas las carreras STEM, pero sobre todo para mujeres. Mi lucha todos estos años es sobre todo ese modelo de equidad, de que las mujeres somos tan capaces como nuestros pares varones en alcanzar cualquier posición, siempre y cuando se ha tomado en cuenta nuestra capacidad, no nuestros genes, si es XY o es XX. Así que yo realmente abogo porque todas las personas tengan las iguales oportunidades para poder acceder a la educación y a las profesiones que desean. Gracias a la doctora Torres. Como siempre le decimos a todos nuestros invitados, esta es la primera de muchas que esperamos que nos visite aquí en Tu Carrera. Gracias por acompañarnos. A todos, gracias por sintonizarnos este sábado y que tengan un excelente fin de semana. Gracias.